Arrastion guztioi eta ongi etorri Lezamako bigarren futbol zelaira zuzenean Athletic Klubeko YouTube kanal ofizialetik partida hau eskainiko dizuegu. Bigarren ref mailako 29. jardunaldia dago jokoan, bigarren multzoa Athletic Club Bilbao Athletic Club Deportivo Calahorra gureek. Taularen goiko partean jarraitu nahi dute joan den asteburuan egindako Balentriaren ostean eta Calahorrakoak apurka baldin bada ere taulatxoan posizioren bat edo beste irabazi nahi dute partida arriskutsua tramparekin kontuz, ze a priori esaten den moduan talde hauek ez daukate gehiegirik jokoan, beko postuak urruti dituzte, baina honelako taldeak etxera etorri eta tita batean segulako aberia egin dezakete. Como decíamos, muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos al canal oficial del Athletic Club, donde les vamos a ofrecer un día más en directo el partido del líder desde la segunda ref del grupo 2, jornada 29, Bilbao Athletic Club Deportivo Calahorra. Después de la machada del pasado fin de semana, se presentan los hombres de Carlos Gurpegui con intención de poner más tierra de por medio, mantener ese colchón de puntos que tienen con respecto a sus perseguidores, pero enfrente, ojo, cuidado, el Club Deportivo Calahorra en una 10ª posición en la tabla, tranquilos, con tierra de por medio hacia las posiciones de abajo y sin poder llegar a la zona de playoff. Partido muy peligroso, ya saben ustedes, en estas categorías, quien menos te lo espera te puede pintar la cara. En breve iremos con las alineaciones, pero antes de nada un caluroso y cariñoso recuerdo para el filial del equipo femenino que matemáticamente ha descendido de categoría. Mucho ánimo, a seguir trabajando, a seguir peleando, leonas, porque esto no acaba aquí, hay mucho camino por hacer y os estaremos apoyando como siempre. Aupa Athletic con eskak, bai jauna! Laster Ramaikakoak emango dizkizuegu, jada dena prest, jendea apurka Lezamako zelaira sartzen, eguraldiak momentuz lasaitasuna ematen digu, baina laino beltzak ere ikusten ditugu. Bai jauna, ezin partidarik egin euririk gabe. Hortxe Athletic Klubeko, Bilbao Athleticeko amaikakoa, con Padilla bajo palos, línea de 4 para Rincón, Eguiluz, Aimar y Barandaya. Centro del campo para Beñat, Jaureguizar e Ivón Sánchez. Aingeru, Olavarrieta y Varela haciendo de las suyas. Y en punta de ataque el hombre gol, el hombre del olfato bien afinado, Urko Irureta, Goyena y Zeta el de Haya. Esperarán su turno en la banqueta junto a Carlos Gurpegui, Gastesi, Palacín, Rego, Aimane, Íñigo López, Mateus y Canales. Por su parte, el conjunto calagurritano formará con Azón bajo palos. En defensa, Ruiz, Barandiarán y Cantero, Volado y Lece abiertos en banda, Capilla y Herrera en el centro del campo, Hernández, Domínguez, punta de ataque para Raúl Rubio. Experiencia handiko taldea Club Deportivo Calahorra. Recordar el resultado del partido de ida, 19 de noviembre, en tierras riojanas, 0-1, victoria para los cachorros. ¿Gol de quién? Del de siempre, de Izeta. Suena el himno, se escuchan los aplausos, saltan al terreno de juego los 22 protagonistas, acompañados del trío arbitral, hoy comandados por la colegiala Eugenia Gil Soriano, acompañada en bandas por Iria Rosendo González e Iván García Rey, todos ellos del Colegio Gallego. Saludan ya al respetable Txalo Zaparrada, gure mutilentzako
eta beti esan ohi dugun bezalaxe, eskerrik asko Athletic Clubeko kanal ofizialetik partida hau jarraitzeagatik, edonon zaudetela, edonola zaudetela, baina hemen beti Lezaman tartetxo bat edukiko dugu zuentzako. Como decimos siempre, muchísimas gracias por seguir este partido en directo por el canal oficial. Pero siempre tenemos un huequito para ustedes. Posan ya para los compañeros de la prensa gráfica los futbolistas rojiblancos. Y ahí se acerca el número 8, el Capi, el Equicharra, Beñat Gerena Barrena, para el sorteo. Esperando a Simón Lecea, al futbolista riojano, al de Sotés, al número 15. Aprovechamos este interludio también para saludar a la afición del Club Deportivo Calahorra que pueda estar siguiendo este partido en el directo. Vamos allá. Se está apretando la competición, cada vez quedan menos jornadas. En breve haremos un repaso de lo que le queda al conjunto de Carlos Gurpegui para llegar a la meta, para llegar a su objetivo final, porque todavía quedan partidos importantes, partidos peligrosos, con trampa. Y ahí vemos a Carlos Gurpegui saludando a su tocayo, a Charlie Pouso, un clásico, un grande. Un hombre que recibe el cariño de toda la gente de las instalaciones de Lezama. Claro que sí, Carlos Pouso. Primeras indicaciones, sin empezar a rodar la pelota por parte de Alex Padilla, flamante nuevo internacional sub-23. Con el conjunto mexicano, eta Iker Barelaren lehenengo saiakera, baloia lapurtzen saiatu da. Baina luze joan da. Eta Herrioxarrek eukiko dute aukera. Jorge Domínguez, baloia jokoan jada. Iker Hernández, baloia sakonean, Hugo Rincón, ondo, azti, azkar. Eta Barandaia. Birritan pentsatu gabe baloia kanpora. Partida honetako nobedade horietako bat. 3 zenbakia, gaztea, ezkerregalekoa. Y es que, como todos ustedes ya sabrán, Adama Boiro vio 2 tarjetas amarillas en el partido de ida en la Cesarre, expulsado pues, y una nueva oportunidad para el joven futbolista. A la Barandaya, ya está Jaureguiza repartiendo juego, Hugo Rincón que pone a los chavales a correr. Vamos a Ingeru, tienes carrera, tienes pista, tienes terreno. ¡Ay! Va que caracolea como siempre, balón al corazón del área. Llegaba Ivón Sánchez con toda la intención. Ondo Calahorrako defentsa baloia kornerrera bidaliz. Lehenengo aukera, minuto eta erdi bete ez denean. Lehenengo saiakera izango du Bilbao Athletic kornerra eta Ingeru Olabarrietak jarriko du baloia jokoan. Ikusiko dugu eskuarekin, keinutxoa egin, baloia barrura. Ondo atezaina, lasai Juan Carlos Azón, Zaragozako mutila. Arazorik gabe. Baloia jokoan. Eta bere jokalariari eskularruak dituela. Oyer Herrera, el gasteiztarra, jugando con guantes. Madre del amor hermoso. Si es vitoriano. Si es de donde se fabrica el frío. Tal vez sea cuestión de supersticiones. Chanzas a una parte, baloia, ezin, atera. Ukitu du, baino Ibon Sánchez ondo ibili da Mikel Jauregizarrek baloia karreran. Beñati luze joan zaio, Gerena Barrenari, luze joan zaio kapitainari. Herrioxarren aldeko baloia.
Mugimendu asko lehenengo minutu hauetan. Etzen hori, Beñaten posiziorik ohikoena. Izetarentzat, Ibon luze egia baloia. Jorge Dominguezek moztu. Eta baloia Zurigorri, Barandaiak. Mikelekin, Jauregizar. Hortxe tartetxoa dauka, lekua dauka Barandaiak. Baloia luze. Aingerurentzat iritsiko alda. Ez da iritsi, gutxigatik baina. Está tratando de llegar con peligro el conjunto bilbaíno. Los cachorros. Mirando hacia adelante, mirando a portería contraria desde el primer minuto de partido. Nacho Ruiz que pone la pelota en juego. Y ojo ahora porque hay que correr hacia atrás. Ojo porque tiene espacio el Club Deportivo Calahorra. Gaizki astindu du baloia zorionez Jorge Dominguezek. Murtxantekoak. Aimar, Jauregizar, Mikelek, atzera, Egiluzi. Hortxe daukagu Gorrinkon laguntza emateko. Baloia jokatzen saiatu Egiluz, baina falta egin diote Durangarrari. Eta atxeden pixkatxo bat, ez dakit nire itxura ote dan, baina elektrizitate handiarekin hasi da partida. Gaizki ateratako falta. Eugeniak atzera berriro ateratzeko baloia. Egiluz, taldekide baten bila. Se movía, le hizo el movimiento, le hizo el gesto a Aingeru. Pero muy larga. Armailetan zegoen baloia, baino Carlos Pousok beste bat atera. Eta eman dio bere gizonari. Nacho Ruizi. Torrentekoa. Oyer. Pale falta Aingeruri. Hemendik entzun dugu Garrasia. Eta epaileak ere. Olaxe ikusi du Pablo Boladoren falta. Como decíamos al principio del encuentro, quedan cada vez menos jornadas. 1, 2, 3, 4, 5 jornadas por disputar. 6 si sumamos esta que acaba de comenzar. 66 puntos, continúa en cabeza. Aumentó el colchón gracias a esa victoria en la Sesarre del pasado fin de semana. 1-2 frente al Baracaldo. Llevando la distancia hasta los 8 puntos. 58 tiene el Baraca. Luego por detrás con 55 Logroñés. El Deportivo Aragón 49, el Utebo 49 y el Alavés B con 46. Algo más descolgado. Muchas jornadas, mucho trabajo por hacer. Pero ahí va Aingeru la barrita que quiere más. Balón. Izeta bazegoen jada prest. Area barruan. Aukera sortu nahian. Zapaldu egin dute. Gipuzkoarra. Barandaia. Lezearekin leian Barandaia. Ukitu egia esan hementxe gure aurrean izan da, gure muturraren aurrean izan da, eta Lezea izan da azkena ukitzen, baina epailea tapatuta zegoen bi jokalariekin eta ez du ikusi. Ez da zer gertatzen, jarrai dezagun lanean. Urten eginda, salió esa pelota. Aimar que se la pasa a Miguel Barandaia y Jauregizar, sin perder tiempo, a distribuir. Muy larga esa pelota. A los pies o a las manos de Carlos Azón, Juan Carlos Azón. Momentuz gerturatu ere ez dira egin. Club Deportivo Calahorrakoak, Alex Padillaren ate ingurura. Patxadaz, lasaitasunez. Partidoa apurka egosi nahi dute, apurka egin nahi dute. Luze baina gaizki. Atera tezainak. Jauregizar de cabeza. Pelota sin control. Grito de Alex Padilla.
reclamando la posesión de esa pelota. Y el Zarauztarra mexicano que la pone en juego. Muy bien, Miguel. Aurrera, que tienes metros. Osondo, ¡ay, qué bueno el pase! Ya va Varela en carrera el número 20, buscando un compañero, intentando conseguir algo. Ahí está Iceta. ¡Oh, llama! Zutoñera Baloia. Atezainak Baloia ukitu duela uste dut, baina Zutoñera joan da gure jokalariaren jaurtiketa eta orain hain geru min hartuta epaileak esan du Kalahorrak atera beharko duela Baloia, ez du faltarik inondik inora ikusi. Eta haze aukera, 8. minutuan. 8:30, hobeto esan da. Primera gran ocasión del partido para Iceta. Pelota medio rechazada por el guardameta y repelida por el palo. Iceta que ya ha olido sangre, que lleva 17, pero que quiere más. Que quiere más goles. Y todo comenzaba por una magnífica acción de Barandalla. Se llevaba la pelota con mucha elegancia. Balón en profundidad para Varela. Y el pase el pase del 20, que poco más y termina en la red contraria. Jugando en defensa, toque y toque. Peñal, Barandalla. Prácticamente esto es un rondo. Ya está. Balón para Eguiluz. Y este para adelante. Rincón. Atzera berriro Baloia. Egiluzek Baloia galdu, kontuz orain. Atzera egin behar dugu korrikan. Osondo. Bien el bermeano. Buen apoyo en defensa a sus compañeros. Del 16. Cuando toca correr hacia atrás, también siempre dispuesto. Baloia luze Raulentzat. Barandalla hortxe borrokan. Nuevo resbalón de Eguiluz, cuidado. Jorge Domínguez Baloia arean sartu eta Barandalla oso ondo dago, mutila, oso ondo dago lehenengo minutu hauetan oso konzentratuta. Falta. Epaileak ezetz. Bueno, Iceta min hartuta. Eta Oyer Herrera es el 23 del Calahorra, el que ha parado la colegiada. Considero que ahí no había pasado absolutamente nada y tuvo que ser Oyer, el 23 del Calahorra, quien pisó la pelota, paró el partido, se interesó por el de Haya. Todo ok, continuamos. Eskerrik asko Oyer, detalle deportivo, sí señor, se agradece. De eso se trata esto. Balón largo para Iceta. Ahí va el 9. Busca la opción, busca la ocasión. Si no existe, se la construye. ¡Oh, mano! Arrastró con la mano. Pero, ¿qué ha pasado? Ahí está, le está diciendo Varela a la colegiada que arrastró el brazo. Pero por lo visto había salido ya la pelota. Nueva opción de esquina. Vamos allá. Aingeru Olabarrieta. La va a poner en juego. No consigue levantarla. Osondo. Faltarik gabe eskatzen diote. Atzetik, atezainak. Aingeru Olabarrietari. Eta Baloia berriz ere zuri-gorri. Hiruak, Barandaiak, atera jarriko du Baloia jokoan. Ahí va Raúl, cuidado que roba la pelota el Calahorra y sale a la carrera. Rincón que se resbala. Centro al área. Aimar Duñabeitia que no la quiere. ¿Y qué está pasando con los resbalones? Bilbota renbate do, ukitu du Baloia. Y primer saque de esquina para el Club Deportivo Calahorra. Mucho resbalón está viendo.
vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado porque un resbalón de esos nos puede costar un disgusto. Primer saque de esquina para el Club Deportivo Calahorra, para el conjunto visitante. Casi 13 minutos de juego. Mikel Jaureguizar despeja la pelota. Oyer le cea más para atrás. Hacia Aratz Barandiaran, el Ordizierra. Capillak baloia barruan sartu nahi. Cuidado con Domínguez, que está solo. Mete la pelota Hugo Rincón. Jugándose el tipo para despejar la pelota. Pelota, balón que no sale. Choque de trenes entre futbolistas. Aingeru Olabarrieta con una elegancia suprema. Como siempre, saca la pelota jugada. Balón rojo y blanco. Pasa la tormenta. Y ahí está Jaureguizar moviendo al equipo ya. Ivón Sánchez Cabremas, banda izquierda de ataque rojo y blanco. Varela caracoleando, balón al corazón del área, se estira el portero Iceta, que la tiene Iceta. ¡Ay! Bueno, salvaron bajo palos. Otra ocasión clarísima de gol, aplaudida por la grada. De Urko Iruretagoiena, siempre a la caza, con el olfato afinado. Haure oso argia benetan, oso argia. Jada, bi abagune izan ditu talde bilbotarrak aurretik jartzeko. Zorterik ez momentuz. Pero vamos a seguir intentándolo. Dos intentonas muy pero que muy claras. Una entre el portero y el palo. Escupieron la pelota para afuera y en esta ocasión bajo palos la defensa que salva el primer tanto del partido. Baloia aurten eta Calahorrak jarriko du jokoan baloia. Izan ditu aukerak bai. Eta genioen bezalaxe Charlie Pausoren taldea ez dator ba, bolada bat ere txarrean. Azken 5 partietatik 2 irabazi, bat berdin du. Eta 2 galdu ditu. 7 puntu, azken 5 partidetan. Joan den asteburuan utxeta bat etxean, Logroñesen aurka galdu. Berrearen aurka irabazi, Gernikaren aurka galdu, Errealaren aurka irabazi, eta Nasararekin berdinketa. 2-2. Barandaiak baloia galdu, baino Beñat hortxe zegoen. Baloia berriro lapurtzeko. Bilbao Athleticek berriz badakizue ondotxo. De los últimos 5 partidos, 3 victorias, un empate, una derrota. Esa derrota en Pamplona, en Iruña, frente a la agrupación deportiva San Juan. Victorias frente al Baraca, al Arenas en casa. Frente a Mutilvera también en casa. Y aquel empate a 2 frente al Zaragoza. Continúa tratando de buscar portería rival. Conjunto rojiblanco. Miguel Barandaya que la pone en juego. Ahí está Beñat para tocarlo justito para que le llegue a Iceta. Eta zailtasunak Errioxarrek beraien areatik ateratzeko. Iker Varela. Cae encontró un huequecito, ponla. Aingeru Olabarrieta que se la deja Rincón. ¡Oh! ¡Obús! ¡Gol de Rincón! Golazo de Hugo Rincón. Le vio llegar desde atrás a Aingeru Olabarrieta en una jugada con varios rechaces.
pelota franca para Hugo Rincón y el de Valtierra con un auténtico zambombazo que manda el balón al fondo de las redes. Iker Hernández y algunos futbolistas del Club Deportivo Calahorra protestando a la colegiada, protestando a línea, pidiendo, me da la sensación que están pidiendo falta de saque. En el saque de banda de Miguel Barandalla, me da la sensación. Baina garrantzitsuena. Golak, balio duela, epaiak baliozkotzat eman duela. Eta Hugo Rinconek beste gol bat lortu du. Eta zaila zirudiena lortu dute bilbotarrek. Markagailuan aurre hartzea bat eta huts 18. minutua. Bilbao Athletic bat, Hugo Rincón. Club Deportivo Calahorra huts. Bien, todo el equipo de Carlos Jurpegui buscando la portería contraria. Combinaron todos los hombres de ataque. Y qué bien vio a Aingeru Labarrieta por el retrovisor que Hugo Rincón venía en carrera con la pistola cargada. Zambombazo y al fondo de la red. Kapitaina baloiarekin. Trataba de avanzar Jorge Domínguez, pero un muy inspirado esta tarde Miguel Barandalla que corta el ataque riojano. Eguiluz. Vamos, Unai. Balón largo. Buscando a Iceta, pero el guardameta ha tenido que abandonar la portería. Despejar Ivonne Sánchez ya en carrera el 12. Tiene compañero en banda derecha. Para él la pelota. No es otro que Aingeru Labarrieta. Vamos a ver qué hace el mago. Balón colgadito. Despeja la defensa. Rubén Cantero que no la quiere por allí. Y el manchego que la echa fuera. Regalando un nuevo córner al conjunto rojiblanco. Mikel Jauregui reta Ivonne Sánchez. Etxostarrak gertutik jarraitzen du, baina joango da, utziko du zonalde hori. Ahí va Jaureguizar, el bermeano. Ah, no, pues mira, se apoya en el Getxostarra. El 16, Iker. Buscando disparo. Ivonne Sánchez abierto, muy bien, perfecto balón. Pase de la muerte. Despeja la defensa. Otro saque de esquina y ya van unos cuantos. Minuto 21 prácticamente de la primera parte. Les recordamos a todas y a todos aquellos que se hayan conectado ahora. Gol de Hugo Rincón, del Navarro. Este córner. Y uno más. Uno más. Despeja Simón Lecea la pelota y ya vamos 3 consecutivos. Vamos a levantar esa pelota, vamos a meterla al corazón del área. Más centímetros por parte del conjunto riojano. Pero ahí va Eguiluz como un toro. Eguiluz y Aimar Duñabeitia fueron con todo. Y qué bien Barandalla. Qué bien está leyendo el partido. El joven futbolista, el número 3. Aingeru Labarrieta. Y Carlos Pouso, que se desespera, pide calma a sus chavales, que no se aceleren, que busquen la jugada, que piensen antes de rifar la pelota. Se enfadaba el vizcaíno. Aimar Duñabeitia. Honek atzerago, Alex Padillarekin. Zarauztarrak luze. Y será
Será Domínguez, el 21 riojano, quien ponga el balón en movimiento. El de Murchante, más para atrás, para Aratz Barandiarán. Roban muy arriba los bilbaínos y eso es un problema. Sobre todo cuando se tienen que enfrentar a estos hombres. Ahí se le fue larga Iceta. Estuvo bien Nacho Ruiz, cortando ese balón. Hugo Ringonek luce. Erori egin da. Aingeru Olabarrieta, epaileak ez du ezer ikusi. Como decíamos antes, se va acercando el final de este grupo 2 de la segunda ref. Quedan 5 partidos más este que de momento está ganando el Bilbao Athletic. Próxima semana frente al Tudelano. Posteriormente visita en Lezama del Nájera. Instalaciones de Zubieta, Real Sociedad C. Bilbao Athletic Guernica. Ahora me callo porque está Ingeru con la pelota. Balonazo que impacta en el pecho de Nacho Ruiz. Brazos atrás, sin problema para el defensor de Torrent. Decíamos, visita al Guernica, Lezama. Y acabará la temporada el Bilbao Athletic frente al Brea, fuera de casa. Eso es lo que le resta, aparte de este partido que hay que sacar adelante, frente al Club Deportivo Calahorra. Se escapó la pelota y el equipo de la planilla que pondrá el balón en juego. Balón para Juan Carlos Azón. Baloia luze. Iker Hernández buruarekin luzatzen saiatu, baina ondo defentsan Bilbao Athletic. Raúl, que se apoya en Lecea. Domínguez, que rompe por banda derecha, balón al corazón del área, cuidado, y gol. Gol del Calahorra. Gol de Iker Hernández, el futbolista de Urnieta. Empata el partido el guipuzcoano. Minuto 25, casi 26. Jugada muy bien construida por banda derecha de ataque del conjunto del Club Deportivo Calahorra. Balón de Domínguez al corazón del área. Nadie pudo sacar ese balón. Y ahí estaba Iker Hernández con la caña preparada. Disparo raso junto al palo. Alex Padilla poco o nada pudo hacer por detener esa pelota. Empate a 1 en Lezama. Momentuz Bilbao Athletic bat, Hugo Rincón en gola. Club Deportivo Calahorrak beste bat Iker Hernándezek sartu duen gola. Y ánimos por parte del banquillo de Charlie Pouso a sus jugadores. Ánimo también y aplausos del graderío de Lezama para los cachorros, para que no aflojen. Realmente primera ocasión de peligro del conjunto riojano. Pero en el deporte las estadísticas están para romperlas. Primera y a la cazuela. Y luz fuera de zona para ir al choque. El futbolista valenciano, el de Torrent. El lateral también, que subió muchos metros, pero se le escapó la pelota. Jugará Rincón en banda para el Bilbao Athletic. Este gol, este empate nos ha dejado fríos. No lo esperábamos. No le estábamos viendo llegar ni construir con excesivo peligro
al Club Deportivo Calahorra. Pero el fútbol es así. Beñat, buruz, Aingeruk. Banda zaldatu guztiz. Eta Dominguezek buruarekin Azoni utzi dio baloia. Iceta que trata de apretar. Un puntito más para el conjunto riojano, que sumaría 38 gracias a este. Pero esto todavía no ha acabado, falta mucho. ¡Wow! Vaya choque entre Beñat y Miguel Barandaya. Vaya choque. Itxoin, Orida. No pasa nada por parar el partido un segundito. Eugenia galdetu egin dio Gere Navarrenari zer moduz ote zegoen, ondo. Eta jada jokoan. Rincón. Bultzadaz txoa jaso. Y ha despertado el Club Deportivo Calahorra. Ha despertado. Zerregonda Orba. Nahazten hasi da jokoa. Baloia Iker Balerarentzat zen, ez da iritsi. Eta denetari gertatu da beste jokaldi horretan. Domínguez. El hombre, el de Murchante. El hombre que corrió la banda para poner ese centro preciso, para que llegara posteriormente el empate. Balón demasiado largo, que lo recibe ya el zarauztarra Alex Padilla. Aimar Duñabitiarekin. Miguel. Iker. A construir nuevamente desde atrás. Eguiluz con Ivón Sánchez. El Gechostarra que se apoya en Aingeru Olabarrieta. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué cosa más bonita! Ivón Sánchez que trató, buscó el disparo. Continúa balón rojiblanco. Aingeru Olabarrieta, a ver qué se inventa. ¡Oh, Sondó! Menudo clinic, menudo rosario, nunca mejor dicho. Aprovechando la época en la que estamos. Menudo rosario de frivolités que nos ofrece Aingeru Olabarrieta cada vez que tenemos la oportunidad de disfrutarle en vivo y en directo. Urea Baloya, Zurigorri. El de siempre, Hugo Rincón. La pone en movimiento. Trataba de llegar Beñat. Pero Yerrel Gasteiztarra, el hombre de los guantes, despeja la pelota. Un nuevo córner. Aingeru que lo pondrá en juego. Hogeita maika minuto. Lezaman. Baloia gora. ¡Uy! Buen remate de cabeza de Aimar Duñabeitia, que se lamenta, golpea el césped. Con rabia el 4, el central. Aukera ona izan du, erremate ere onda. Baino, norabide kaskarra eman dio baloiari. Altuegi joan zaio, baina oso ondo. Aukera bikaina zen. Luze Calahorrako atezainak, baina Egiluz inor baino azkarrago baloia mozteko Aingeru Olabarrietari emateko. Va a tener pesadilla su par. Nacho Ruiz, el de Torrent, esta noche
Va a soñar y se le va a aparecer en sueños el futbolista rojiblanco. Saiatu zen, saiatu da. 27 falta eskatzen du, baina Iria Rosendo González Andreak ezetz. Errioxarren aldeko baloia dela esan du. Pelota en juego, nuevamente en movimiento, tratando de presionar en posiciones altas. Ivón. Balón largo, pero rápido. Qué atento. Muy bien. Buen partido, Barandalla. Bueno, bueno. Trató de filtrar Varela ese balón. Jauregui Zarrekondo, berreskuratu. Domínguez. Raulek eskatzen zion baloia. Raulek eskatzen zion baloia, baina gogorregi, indartsuegi. Miguel. Buscaba Ivón Sánchez. Nacho Polo, larga pelota. Y Aimar, pese a estar agarrado, consigue despejar esa pelota. Posteriormente, falta a Beñat. Eta oso ondo epailea, bai jauna. Bai Andrea, kasu honetan. Oso ondo. Hugo Rincón. Uy, perdemos esa pelota. Bien, Miquel. Nos podía haber traído bastantes problemas esa pérdida de balón. Muy atento Jaureguizar. Ahí va Aimar. Bufa. Dejó seguir el juego la colegiada. Pero posteriormente cobró la falta de Simón Lecea. El capitán, tras ese choque con Aimar Duñabeitia. Choque duro. Pues ya están todos. Perfectas condiciones para continuar. Aimar precisamente. Se apoya Níker Varela. A Beñat le dejan espacio, le dejan sitio para pensar. Iker que ahora, ¿dónde la pondrá? Esa era para Iceta, que se enfada, no le gustó. No le gustó cómo le llegó. Hugo Rincón, que se va de uno, se va de otro. Ivón Sánchez. Hogeita hamaseigarren minuto eta erdi. 9 minuto besterik ez. Atxeden aldira iristeko. Bat eta bat Lezaman. Hugo Rinkonek talde aurretik jarri du, baina Iker Hernandezek banakoa. Handik minutu gutxira. Bon. Varelaren erdiraketa, ustela, luzegia. Azorek defendatzen duen atearen atzean dagoen sarearen gainetik. Aizu, okerrez balimanago, si no me equivoco, puede ser el primer, por decirlo de alguna manera, entre comillas, primer error de Miguel en la tarde de hoy. Muy buen partido. Muy atento.
Aingeru y Nacho Polo chocaron. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién la va a cortar? Nadie. Se la queda Varela. Jaureguizar. Gogoratu. Carlos Gurpegik, Oyer Gaztesierlantz, Palazin, Alejandro Rego, Aimane Gelbat, Iñigo López, Carlos Mateus eta Peio Canales dituela. Bere alboan, eserita. Jaureguizar. Buscando Varela. Saldrá la pelota. No sale la pelota y continúa siendo riojana. Hanka asko altxatu zuen Kapillak. Baina baloia zurigorri zenez, epaileak jarraitzeko. Beñat. Falta eskatu Legitxarrak, epaileak ez dala ezer gertatu. Jokatzen jarraitzeko eta isiltzeko, hori esan dio. Punto de cumplirse. Uy, va cuidado Eguiluz. Bien Padilla. A punto de cumplirse el minuto 40. 5 minutitos restarán para llegar al descanso. Nada, sigan jugando. Ahí no pasó absolutamente nada. Estaba loco por la música de rascar una faltita en lateral del Calahorra. Y leyó perfectamente sus intenciones la Linier. Hugo Rincón busca un amigo. Mal entrega, balón calagurritano. Pues a la hora del arranque del partido parecía que iba a caer lo que no estaba escrito. Y ahora tenemos un gustoso resolete aquí en las instalaciones del Lezama. Algo que no nos va a venir en absoluto mal, ya que la garganta la tenemos un poquito estropeada. Vámonos al fútbol. Iker Varela, toda la vuelta. ¡Ole pues! Barandalla. Ahí no tenía la fuerza suficiente ese pase. Lo leyó perfectamente Domínguez, que avanza, corre, le acompaña Raúl en banda derecha. El 19 se vuelve a apoyar en el 21. Bien Aimar. Cuidado que ese balón no es nuestro. Correcto. Ese balón es para ellos. No pasa nada. No pasa nada. Cada uno a su posición. Y a defender este córner. Está askotan iristen ari. Calahorra baina iristen denean. Kontuz. Partida hasi aurretik ere abisatu dizuegu. Talde hauek oso arriskutsuak dira. Nolabait esatearren egoera erosoan daude, sailkapenean. Oso ondo, Mikel. Lezeak atzera egin behar du. Kapillarekin jokatu nahi zuen. Y Capilla, que le cede la pelota al 21. Muy activo en esta primera parte por banda derecha. Apoyándose en Raúl. Lecea. Domínguez. Varelak, kanpora bota baloia. 3 minuto. Jorge Domínguez, Oyer cambia de banda completamente para Nacho Ruiz. Bien apretando Hugo Rincón, bien apretando y haciendo retroceder al rival y robando la pelota. ¡Oh! Falta favorable al Club Deportivo Calahorra, protestada por la grada.
Si a mí alguien me lo pregunta, que nadie lo ha hecho, yo diría que ha habido ahí fútbol y nada más que fútbol, forcejeo, pero ahí salía el contragolpe. Muy bien robada esa pelota del Bilbao Athletic. Pero Eugenia Gil Soriano decidió que no era así. Y vamos a defender esta jugada. Aimarrek buruz kanpora baloia. Oyer. Ezkerregaletik baloia loratzen saiatuko da. Simon Lezeak atzera egin behar du kapitainak. Oyer dauka hor alboan, Gasteiztarrak. Ruben Kanterori. Domínguez. Kanterorekin. Kapillarekin barkatu. Jokatu. Bien defendiendo el Bilbao Athletic, no deja ningún hueco al Club Deportivo Calahorra. Raúl que abre más y ahí está Beñat. Muy bien. Domínguez, Eneco Capilla. Se la devuelve al 21, este la va a colgar. Se apoya en Eneco Capilla, cuidado que no estaban fuera de juego. Aingeru, cuidado, taponando el disparo. Y será saque de esquina para el Club Deportivo Calahorra, que está apretando en estos últimos minutos, llegando sin excesiva claridad, pero llegando. En breve veremos cartelón electrónico con añadido. Eneco Capilla, el Donostiarra, el 7. Pondrá el balón en juego. Vamos a defender bien esta jugada porque esto se acaba esta primera parte. Y la segunda será ya otra historia. ¡Ay, que sale Guiluz a la carrera! Demasiado largo ese balón de Pablo Volado. Eta ikus dezagun, beste zerbait egiteko aukerarik ba ote dagoen lehenengo zati honetan. Jada denbora bete da, 45 minutuak. Jauregui Zarrek aurrera begiratzen du. Azken minutuetan, Calahorra izan da nagusi berdegunean. Aimar Duñabeitiak gore egin nahi du, baina ez du argi ikusten. Eta hau amaitu egingo da. Kontrako atea bilatzen ez badugu, hau amaitu egingo da. Iker Hernandezen falta. Aimarrek atzera, Padillari. Ahí va que se le escapa a Guiluz. Bien rectificó el Durangarra. Y mucho mejor. Ahí va Hugo Rincón. Mala entrega, la roba Oyer. Falta eskatzen du. Nahiko argitsua izan dela, uste dugu. Bai guk, baita armailetan bildu direnek ere. Epaileak ez baina. Barandaiak atzetik etorrita baloia moztu, ez da irtengo. Oso ondo Aimar. Pero Eneco Capilla que se la pasa al compañero, ahí está Lecea. Oyer. Anda un pasito adelante en estos últimos minutos. Balón colgado, Duñabeitia que la saca, estamos ya en el 46-40. No he podido observar el cartelón, el añadido. Pero vamos camino a los 2 minutos. Amaitu da, hortxe, oraintxe txilibitua. Ahora, epaileak, 47. minutua bete denean, 2 minuto gehigarri, bana markagailuan, oso ondo hasi du lehenengo zatia Bilbao Athleticek, behin baino gehiagotan, azonen ate inguruan aukera garbiak izan ditu, Hugo Rinkonek aurretik jarri du talde zurigorria, baina Iker Hernandezek banakoa, horixe da, oraintxe bertan Lezamako markagailuan dagoen markagailua. Horixe esango dugu, 1-1 en el marcador.
Ambos conjuntos dirigiéndose al túnel de vestuarios, empate entre el Bilbao Athletic, el líder, y el Club Deportivo Calahorra. 45 minutos por delante para que se decida este partido, no se lo pierdan, ahora volvemos. Eta Vital Fundazioak ziudunei 1.200 milioitik gorako dibidendua eman diegu zeinekin Euskadin ekonomia eta gizarte garapenerako ekintzak egiten dituzten. Kutxabank, hemendik. Bi, hiru, 23. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Niretzat korrika herri bat, hizkuntza bat, lema ordezkatzen du. Eta ondorioz, korrika batasun sinbolo bat da Euskal Herrian. Aire fresko bat da, Euskararen aldeko mugimendu kolektibo ederra, Euskal Herriko herri guztiak aktibatzeko momentua, eta momentuz, Euskarak behar duen bultzadarako momentu polit bat. Ika, ika, ika! Tipitapa, tipitapa! Ika, ika, ika! Ika, ika, ika! Badator korrika! Eta azkena, ika, ika, ika! Badator korrika! Oso on ekipo! Egia esan arro nago, hor partizipatu izan hasieratik. Suposatzen du, Euskararen alde dagoen jende guztiarekin elkar bizitze hori, egun horiek. Euskararen aldeko oihu erakargarri bat. Guztiak batzen gaituen zerbait bultzatzen du korrika, eta hori da Euskara. Nire ustez, bizitza honetan, batzen gaituzten gauzak zaindu eta indartu behar ditugu. Eta gauza bera egiten ari gara atletiken. Batasuna gure indar nagusietako bihurtuz, Euskal Herritar ororetako izate sentimendua eta harrotasuna handia sortaratzen dizu, edo zein dela bere lurraldea erreferentzia bihurtzen, korrika egiten ari den bezala. Lekukoa, ez dakit 3 edo 4 bidere hartuko genuen, lagunen artean erosten dugulako kilometroa, baina momenturik agian politena izan dira behin, 2017an haurdun nengoela lekuko hartu neban, eta ezin nuen korrikarik egin, zeren igual 6 hilabetez nengoen, eta bizikleta batekin egin nuen korrika. Hori bat, eta gero ikustean ere ama Bilbo erdian, bera erdalduna izan da, bera amak eta aitak euskara eman diatela, ikastola baten bitartez, esan nahi dut, beraiek ez dira euskaldunak, eta handiak ikustea oraindik ere, korrika pasatzen den momentu horretan horren ilusio handiarekin bizitzea. Nire oroimen berezienak, nire alabeekin batera, parte hartu ditudanekoak dira. Aita moduan, nire alabek maite duten bezala, euskara maite duten bezala maitatzea, nire bizi postasun handieratako bat da. Nik gogatzen du baina lehenengo korrika horretan jarri zidatela Bilboko pendiz handienean intzutzen, hor San Antonetikan Santutxuko hori horita Kriston esan zen. Esan aliatu ginen ja esango hori, eberetz izango zaitu zen, ezta? Hortzen dan multzo horita bat, hor lagun asko egiten dira. Debutatzen dutenak normalean irrikedoen egoten dira berriro ere noiz eta korrika, galdezka eta bar. Eta zalantzarik gabe baita ere, korrika da laguntza ikaragarria nire alabek sentimendu hori sustatzeko.
Ahora en Blue Space, alquila tu trastero o almacén y paga solo €1 el primer mes. Blue Space. Oriotik, aupa atleti! Aramaixotik, aupa atleti! Aupa neskak! Etxotik, Aupa atleti! aupa atleti! Aupa neskak! Errenteritik aupa atleti! Aupa atleti! Eta segaitik zuatutik eko egita bestetan la soziadeko? Ez que naturalea naizela. Tus chiquilín de siempre, ahora bañadas en una fina capa de auténtico chocolate. Nuevas chiquilín bañadas en chocolate. De Artiach. Letrak eta futbola 2010ean ospatu zen lehenengo aldiz, beraz aurten 2024ean 15. edizioa ospatzen dugu. Egia esan oso pozik gaude aurtengo programarekin, bereziki gure publikoak izan duen erantzunagaitik. Sarrerak oso egun gutxitan agortu egin ziren, eta guretzako ez dago sari handiagorik gure publikoaren errekonozimendua baino. Relacionada con la carne de la literatura que yo había vivido tanto en un campo de fútbol pero también. Es verdad que el portero ve todo el juego y manda en el radar. Así y todo, aunque no nos podemos quejar porque todos los días hemos podido colgar el cartel de aforo completo, es verdad que nuestra intención es poder llegar cada día a más gente. Es un festival del que nos sentimos muy orgullosos porque, en especial, creemos que representa muy bien la filosofía única que tenemos en el Athletic. Y cómo sois y cómo es el club y esta filosofía única. Todo eso hace que cada vez sea más orgulloso de que sea mi equipo, de estar más orgulloso. Me gustaría decir una cosa a este respecto, que lo dije la otra vez que estuve aquí, que se me ocurren muy pocos ejercicios en los que un club haga también lo de construir marca como esto.
como esta cosa de letras y fútbol y todas estas cosas que hace la fundación, me parece la leche cómo construyen marca Athletic a un nivel estratosférico. Yo creo que hay que mirarse a los ojos y decir, esto es del Athletic, Claro. aunque iría el Bilbao, digo yo. Azken finean, klubaren arlo sozialaren helburu nagusia gizartean dugun presentzia eta eragina handitzea da. Zentzu horretan, atletikentzako kultura eta hezkuntza gizartearen aurrerapenarekin oso elkarturik doaz. Eta oso garrantzitsua da errealitateari buruzko jarrera kritikoak sustatzea, egunero hobetu ahal izateko. Berriz ere, zuzenean Lezamatik eguzki izpitzuren bat edo beste. Lezamako bigarren futbol zelai honetan, dena prest, todo preparado para que arranque esta segunda parte. Algunos jugadores todavía buscando posición en sus respectivos banquillos. Echando un vistazo rápido, no observamos ninguna permuta, ni en el conjunto de Carlos Gurpegui, ni en el de Charlie Pouso. Y arranca el partido tras el pitido de Eugenia Gil Soriano, como decíamos, acompañada en banda por Iria Rosendo González e Iván García Rey del Colegio Gallego. Primera pelota que llega a los pies de Alex Padilla. 1-1 en el marcador, minuto 17, adelantaba Hugo Rincón a los bilbaínos en el 26. Iker Hernández ponía las tablas en el marcador y en esas estamos. Empate. Hay que buscar la victoria sí o sí, restan 5 jornadas más, 6 si contamos este partido, estos 45 minutos que todavía quedan de la segunda parte. Hay que mantener esa racha, balón para Ivonne Sánchez, muy largo, taconazo para evitar que salga, pero no pudo hacerlo, salió esa pelota. Iván García, que lo vio claro, levantó el banderín, el asistente. Y primeros hombres que manda Carlos Gurpegui a calentar. En la distancia, si no me equivoco, os diría que Carlos Mateus y Pello Canales, al que se suma, ¿quién es el tercero? Aimane, efectivamente, Aimane Gelbat. Balón largo de Azón. Cortaba Mikel Jaureguizar, balón para Eguiluz, que se apoya en Rincón. Quería poner a correr a Ingeru Olabarrieta, pero el vitoriano Oyer Herrera, que roba y saca muy bien jugado el balón. Pero ahí está Mikel Jaureguizar para volver a recuperar la pelota. Y Zeta baloia berreskuratu. Y Zeta lagun baten bila, Aingeru Olabarrieta luze egia, ez da iritsiko 27 inondik inora. Oso luzea zen baloi hori. Eta Carlos Pousok ere, hiru gizon jarri ditu, beroketa ariketak egiten. Eguiluz, que deja con calma salir el balón, le presionaba Eneko Capilla, el donostiarra, un hombre con mucho background, con mucho fútbol, muchos kilómetros. El 7 del Calahorra, criado en la cantera de la Real Sociedad y con pasado en la Liga Griega. De Arteras Trípolis y en el Iraklis, entre otros. Iker Varela. Se la llevará, no consigue llevársela. Eta Carlos Gurpegui korrika batean baloia Jauregizarri ematen dio, honek barandaiari. Ezker hegalekoak. Eskua. Oierrek eskua erabili du baina, epailaren ustez, nahi gabe. Eta Dominguez izango da baloia jokoan jartzen duen gizona. Y Zeta es el único hombre adelantado.
Todos muy metiditos atrás, balón largo y a correr. Aizea dagoela, sako nukenik. Zer baloiak nola baiteko gauza arrarotxu bat edo egin du. Den posizioan ez da igertzen, baina ba omen dago. Haize pixkatxo bat. Kontuz horrekin orduan. Egiluz, Jauregizar, rai korria. Aimar Duñabeitia, adelantándose para Beñat. Tocando con tranquilidad, repitiéndose el patrón de la primera parte. Más activo el Bilbao Athletic en este arranque. Más arropadito el Club Deportivo Calahorra. Pero ya sabemos cómo se las gastan. Y que al mínimo descuido tienen mucho peligro. Hugo Rincón, que se apoya en Iceta, ya está dentro del área. ¡Disparo! Duro, que no encontró portería. Primera llegada en el 50 de partido, 5 de la segunda, por lo tanto. Eta oraintxe bertan acabamos de ver, pues efectivamente, que le viene muy bien el empate al Club Deportivo Calahorra, que no tiene ninguna prisa. Que Jesucito, que me quede como estoy de momento. Ya ha tenido que ir la colegiala. La colegiada. Colegiala es otra cosa, efectivamente. La colegiada a poner un poco de orden y a avisar al guardameta de que se dé un poquito de vida y que no se haga el remolón. Aratze hacia atrás para Zon. Y Zeta presionando. Aimar, que se la acomoda de cabeza para que le llegue plácida a Miguel Jaureguizar. Y Barandaya. Hugo Rincón, el 22, que ya avanza por línea lateral. El rechace le llega al de Valtierra, nuevamente al autor del tanto en el minuto 17. Despejando como pueden ese balón. Y Eguiluz, con clase, con pausa, con tranquilidad. Hace que el balón llegue al Capi, Beñat. Hugo, que buscaba la mejor opción y consideró que era empezar de atrás otra vez. Avanza el 4. Ahí tiene a Miguel. Iker Varela a la presión, a la lucha para robar esa pelota. Pedía falta el conjunto riojano. Pedía falta Iker Hernández, el autor del tanto del empate. Pero había habido una lucha. Agarrones por ambas partes. Por lo tanto, si agarras tú y el otro también, pues nada, a seguir jugando. Varela, que ya ha visto la carrera de Miguel Barandaya. Domínguez, que se adelanta. Cuidado con ese balón que pierde el Bilbao Athletic y Oyer ya está en carrera. Se apoya en Raúl, cuidado que vienen a la contra. Se va de uno, se va de otro. Y finalmente ese empujón. Ese empujón que alivió el ataque del conjunto riojano. Hay que tener cuidado con esos pases. Vamos a asegurar los pases, que ya estamos viendo que el Club Deportivo Calahorra no tiene ningún problema en esperar atrás, bien tapadito y salir en carrera, tratando de pillar desprevenido a los rojiblancos. Capilla, que abre para Domínguez. Bien despejado por Miguel. Será saque de esquina, el primero de la segunda parte para el conjunto calagurritano.
El donostiarra, el número 7, que ya acomoda la pelota. El Bilbao Athletic, que no deja ni un solo hombre fuera de dentro del área, tratando de buscar la contra. Todos bien metiditos, todos resguardando la meta de Capilla, de Alex Padilla. Y es Aimar quien la despeja. Otro centro. Alex Padilla, que la vio alejarse con la mirada. Tranquilo, confiado. Sabía que no tenía dirección a portería ese balón. Y balón que sacarán jugado desde atrás. 4 hombres riojanos presionando esa salida de balón. Y es Varela el que tiene que pegar un pelotazo para despejar esa pelota. Hugo Rincón la despeja. Y ahora cambian las tornas. Ahora son los rojiblancos los que aprietan arriba. Baina Calahorrak jokalari oso onak ditu, oso trebeak. Eta edonork esango luke lehenengo zatia berotzeko erabili dutela. Ondo eroso ikusten bai ditugu. Bigarren 45 minutu hauetan. 55garrena bete da, 10 minuto ja da, lehenengo zatian. Aingeru Olabarrietak falta eskatzen zuen. Ez du ezer ikusi epaileak. Nacho Ruizen falta eskatzen zuen. Orain euren artean berbalditxoa. Eta Nacho esaten dio, ez da inbesterako izan bagizona. Bultzatxo txiki bat, besterik ez. Onda Beñat. Tratando de despertar a sus compañeros, Beñat, poniéndole garra, el Equicharra. Hugo Rincón. Bien, Beñat. Ahí están, Nacho y Aingeru nuevamente emparejados. Iker Hernández, que la dejó pasar. Tratando de buscar en las cosquillas a Eguilu. Pero muy atenta la defensa rojiblanca. Beñat, que baja por la pelota. Tratando de ordenar jugada de ataque. Iker Varela. Pegadito a la línea de cal. Balón entre centrales. Aimar largo, cambia de dirección. Buscando a Varela. Y Miguel, que pone el balón en juego nuevamente. Miquel, Beñat. Vamos para arriba, chavales. Rincón. Carrerita y centro. No llega ningún compañero. Balón dentro del área para Iceta. Vamos a ver con qué nos sorprende el guipuzcoano. Ahí tiene Varela. Fuera balón, fuera el balón, fuera ese balón. Y problemas musculares para el futbolista que está siendo atendido por un rival. Gesto deportivo. Parece que el 20 está tiesito. Y Carlos Gurpegui, que ha visto lo ocurrido, y rápidamente llama a Carlos Mateus, llama a Pello Canales. Van a ser los 2 primeros cambios del Bilbao Athletic en esta segunda parte. Aimar tratando de despejar de cabeza. Y ahí están recibiendo los futbolistas que les comentábamos las últimas instrucciones por parte de los asistentes de Carlos Gurpegui. Hugo Rincón en banda derecha, tratando de poner un poquito de calma y tratando de acercarse a la portería rival. Momento para recuperar marcadores que se están dando en este grupo 2.
0-1 gana la Asociación Deportiva San Juan frente al Valle de Hues. El empate de Lezama. Barbastro 0, Baracaldo 1. Y empate entre el Brea y el Náxara. Por lo tanto, el Baracaldo ganando. Y el Bilbao Athletic empatando. Miguel con Raúl. El chaval al choque con todo. Nada. Cayó Raúl. Pidiendo falta. Quejándose de un golpe en la zona de la cintura. Y ahí va el cambio, se va Varela. Entra Pello Canales. Y se va Beñat, Guere Navarrena y entra Carlos Mateus. Doble cambio pues, como decíamos. Carlos Mateus y Pello Canales en sustitución de Beñat e Iker Varela. Recuperado ya el futbolista de Calahorra. ¿Qué pasa con Pello? Le ha hecho volver a la posición inicial, la línea. Creo que no había chequeado si tenía cadenas, anillos, pendientes y cosas por el estilo. Y ya está el 28. Esperando a eso, a que suene el silbato y que se ponga la pelota en juego, en corto. Aimar y Padilla. Y el de Zarauz, largo para la cabeza de Mateus que no llega. Ivón Sánchez. Osondo Ivón. Baloika da jaso du Sabelean. Baina gora berriro Getxoztarra. Irristegin, Calahorrako kapitainak eta baloia berresuratzen dute bilbotarrek. Vamos a la carrera, Pello, apoya aquí. Balón para Iceta. Balón para Iceta que pisa área ya. Ahí está el de Aya. Balón atrás. ¡Ay! Se le quedó a Carlos Mateus. Y Domínguez que corta ese ataque. Esa opción de peligro, pero recupera Barandalla que ya está en carrera. Falta dura. Y va a haber cartulina amarilla. El capitán Simón Lecea, que ve la primera amarilla del partido en el 61,5. Se iba Miguel Barandalla, considera al capitán riojano que tocó balón. Salió disparado, salió volando el número 3, el lateral izquierdo del Bilbao Athletic. Y Eugenia Gil Soriano, que no dudó ni un instante, se echó la mano al bolsillo. Y primera cartulina amarilla del encuentro para Simón Lecea, como decíamos, capitán, el de Sotés. Una falta peligrosa que ya la están colocando con mimo y con cariño Mikel Jaureguizar y Aingeru Olavarrieta. Mientras tanto charlan con el autor del empate, que imagino considera que la acción no fue merecedora ni de falta ni de cartulina. Mikel Aingeru, Aingeru Mikel, la falta es peligrosa. Todo el Calahorra metidito en su área. Raúl Sola, el de Barcelona, ya preparado en el conjunto de Carlos Pouso para entrar en el terreno de juego. Aingeru que salta por encima de la pelota, Mikel Jaureguizar que la cuelga, balón. ¡Ahí va! Fuera de juego, posición antirreglamentaria. Le aplauden a línea los jugadores del Calahorra, no es para menos, porque ese balón de Aimar tocó en el palo, pero ahí va el cambio. Pablo Volado, el de Santander, que es el que abandona el terreno de juego. Y en su lugar, como decíamos, el catalán, el barcelonés, Raúl Sola. Primer cambio del partido en el conjunto riojano. 2 ha hecho hace escasos minutos Carlos Gurpegui. Mateus y Canales por Varela y Guere Navarrena.
Largo balón de Azón. Corta Jaureguizar, Ivón Sánchez de cabeza. Se la da al capitán riojano, al hombre que ha sido amonestado en la anterior jugada. Balón largo. Hugo Rincón que reclama pelota rápidamente para poner a sus hombres a correr cuanto antes. Hay dos balones. Uno se retira y da el ok la referee. Iceta a la carrera Mateus, buscando ese balón Carlos de cabeza. Se la quería enviar a Iceta. Rápido el guardameta, saliendo casi hasta el balcón del área para hacerse con el balón. 64, casi 65 de partido. Se nos van acabando los minutos. Eneco Capilla. Ivón Sánchez. Muy tapadito. Pierde la pelota. Reclamaban rojo y blanco ese balón. Se lo dan al conjunto visitante. Que ha dado un pasito adelante el Bilbao Athletic durante los últimos minutos. Aunque a decir verdad es el mismo guión de la primera parte. Arandaya con Tus que te venía por detrás. Oigo Padilla, Osondo. Parecía que se iba a meter en un lío. Salió con tranquilidad y ahora bien Hugo Rincón avanzando metros. Carlos Mateus, banda izquierda. El bilbaíno con el balón. Jaureguizar que se la deja atrás. Recupera Pello Canales. Bien el de Barrica. Vamos a poner un poco de orden. Vamos a poner un poquito todo el sentido. Vamos a buscar portería contraria y si podemos acertamos. Aingeru Olavarrieta. Ahí va el mago. Ivón Sánchez. Pello Canales. Carlos Mateus en banda izquierda. Buscando posición para un centro, para un pase. Iceta peleando contra el mundo. Consigue llevársela, pero recupera el conjunto que hoy viste de dorado. Que sale a la contra. Simón Azón. Ahí está Raúl en banda izquierda de ataque riojano. Para Oyer. Alex Padilla. En dos tiempos. Había buscado buena posición de disparo el recientemente ingresado Raúl Sola. Perdemos balón otra vez. En Nevada. Oyer. Simón. Raúl. Baloia atzera. Calahorrakoek, Lezea. Egiluz. Raulekin Leian. Baloia gora. Canales eta Aitor Capilla. Hugo Rincón, heldu egin dute elastikotik Iker Hernándezek heldu du. Argia eta jada azkar baloia jokoan. Rincón Olabarrietarekin. Aingeru Osondo. Pedía algo más Aingeru Olabarrieta. Eta argi eta garbi entzun zaio epaiari. No hay nada. Eso es lo que le decía la... Miguel Barandaya, rápido de banda para Ivón Sánchez. Pello Canales, que abre más, banda derecha. Cargando el juego sobre Aingeru Olabarrieta. Hugo Rincón. Avanza, Ivón. Pello.
Quiso llevársela a Hugo Rincón. Le vuelve a Ingueru. ¡Ay! Había mucho tráfico, había caravana de vehículos. Había mucho hombre de color amarillo. Por suerte ha sido muy fuerte ese pase. No, para que llegara Iker Hernández. Excesivo. Ya volver a empezar desde atrás. Mikel Jaureguizar. Muy fuerte ese pase de Ivón Sánchez. Imposible llegar para Miguel. Aplausos por parte de la grada, que trata de animar a los chavales, que ven cómo nos metemos ya en el minuto 70. Faltarían, por lo tanto, solo 20 más añadido para tratar de buscar el gol de la victoria. El gol o los goles. Vamos, Hugo. Vamos, Hugo, arranca la moto. Astuto el navarro, que vio cómo la pelota rebotaba en el rival. Y ese córner que puede llevar peligro a la portería del equipo visitante. A Ingueru Olabarrieta, que la colgará. Todo el Calahorra metido en su área. Todo, absolutamente todos los futbolistas. Sale a zón de puños. Recupera el Calahorra en posición peligrosa porque salen todos rápidamente, todos a correr. Capilla. Apoyándose en Iker Hernández, ahí va Domínguez. Cuidado. Bien Pello Canales en la ayuda defensiva. Bien. Y ahora la falta de Oyer, muy clara. Miguel al suelo. Y si no le ha sacado tarjeta, ya puede dar el vitoriano, gracias al árbitro de este encuentro, porque era bastante clara, por cortar un contraataque. Ivón, venga chavales, que queda tiempo, de sobra. Ingueru Olabarrieta. Buscando la mejor posición para el centro. Nada. Falta de Mikel Jaureguizar, falta del bermeano. Tiempo parado, partido parado. Y hay otro hombre del equipo de Carlos Gurpegui preparado para saltar. ¿Es Íñigo? Creo que es Íñigo, sí. Íñigo López. Andiarán con Oyer. Carlos Mateus, que corta la pelota. Y ahora, si dan el ok, Carlos Gurpegui dando indicaciones a Íñigo, que tendrá unos cuantos y buenos minutos. Ivón Sánchez de cabeza. Fuera de juego. Fuera de juego. Levantó el banderín en línea, estaba perfectamente posicionado, y ahora va el cambio. Miguel Barandalla será el sustituido. Y en su lugar, como decíamos, Íñigo López. 3 cambios por parte de Carlos Gurpegui, solo uno de Carlos Pouso. Aprietan los rojiblancos. Pello Canales. Osondo Pello. Jugando con Ivón Sánchez, se apoya en el Echostarra. A Ingueru para Pello nuevamente. En 3/4 de... ¡Hoy va el pase! La intención era muy buena, pero Íñigo López cayó en fuera de juego. Cayó en fuera de juego.
Parecía que iba a ser Aratz Barandiarán el encargado de poner ese balón en juego, pero se la cede a Juan Carlos. Largo balón llovido. Mikel Jaureguizar que la baja con la pelota. Falta sobre Íñigo López. Lo estaban agarrando. Protestas visitantes. Y llaman al orden a Oyer. Ni una más. Que nadie le alce la voz. Buen trabajo. Eugenia Gil Soriano en la dirección de este encuentro. Aingueru Olabarrieta. Dejando todos sentados o tirados por el suelo. Hugo Rincón de cabeza. ¡Ay! Estaba solo. Estaba solo Ivonne Sánchez. Lástima pena. Era muy buena esa jugada, era muy bueno ese centro. La intención, el cabezazo. Se fue lejos de la portería de Juan Carlos Sazón. Jaureguizar, que se lamenta, no consiguió darle dirección a ese balón. Pero Aingueru Olabarrieta bien que la recupera con sentido. Eguiluz. Y se la devuelve al del Luya Hondo. Pello Canales. Breve acelerón para dejar atrás al rival. Carlos Mateus. El bilbaíno que levanta la cabeza. Bien, Hugo Rincón. Se apoya en Íñigo López. Pello Canales. Aingueru. Ponla bien. Despeja Barandiarán. Balón en posiciones de los defensas del Bilbao Athletic. Ya está el centro de Aingueru Olabarrieta que la deja salir. Todo el Calahorra ahora mismo metido y en su área prácticamente y problemas para un futbolista visitante. Está preparado de hecho Aitor Uzkudun, el Donostiarra, y Baba Sisé también están preparados. Va a hacer doble cambio Carlos Pouso. El Donostiarra, Aitor Uzkudun y el franco guineano Baba Sisé. Y creo que es Capilla, sí, efectivamente, es Eneco Capilla, el hombre dañado. Y Oyer Herrera, el Gasteiztarra, será el otro. Efectivamente, confirmamos el cambio en Eneco Capilla y Oyer Herrera. Abandonan el terreno de juego Aitor Uzkudun y Baba Sisé al verde de Lezama para estos 13 minutos más añadido que le restan al partido. Canales. Aimar. Ahí tiene solo a Carlos Mateus y a él le llega la pelota. Centro Íñigo López, que trató de prolongar el balón para Aingueru Olabarrieta. Y tiene que ser Nacho Ruiz quien la mande a córner. Una nueva opción, una nueva oportunidad. Miguel Jaureguizar jarriko du baloia jokoan. Amabi minutu. Eta gehigarria besterik ez. Ezin izan du baloia loratu. Íñigo López.
Gizon bat lurrera. Raúl Rubio. Erori da. Falta egin dioterakoan. Min handia seguru. Hau ere kirolaren, futbolaren parte da. Minutuak agortzen. Astiro, astiro. Emaitza ez da bat ere txarra eurentzako. Guretzako ez hainbeste. Batez ere Barakaldo irabazten ari zelako. Defentsan Hugo Rinkonek baloia luze Iñigo Lopezentzat. Bularrez ondo kontrolatu. Le estaban agarrando clarísimamente. ¡Ahí va esta Iñigo López! ¡Madre mía! Penaltia eskatzen dute. Protestak. Oso haserre zaleak. Harreri ikusi dute. Guk hemendik ez hainbeste. Errebotea egon dela bai, baina ez dakigu non jo duen baloi horrek. Falta eta orain nahasten hasi da partida. Eta txartela ikusi du partidako bigarrena. Aitor Uzkudurentzako txartela. Denetarik egonda, beste jokaldi horretan, ha habido de todo. Un agarrón clarísimo a Iñigo López, leve empujoncito, una carga y posteriormente ese rechace. Que vaya usted a saber dónde ha rechazado ese balón, dónde ha tocado. La pone Pello, potente, dura. ¡Ay, que llegaba desde atrás! Yokos Campo. Yokos Campo pasando apuros ahora el Calahorra, apretando el Bilbao Athletic. 81. 9 y añadido. Vamos con todas, vamos a por todo. Falta orain norena. Hugo Rinconi. Pues falta que le cobran a Hugo Rincón y cartulina amarilla para el 22. Estábamos diciendo que estaba realizando una muy buena labor. Eugenia Gil Soriano, se está complicando estos últimos minutos el partido. 2-1 en cuanto a tarjetas en este encuentro. 2 visitantes. Una para el Bilbao Athletic, esta que acaba de ver Hugo Rincón. Y cuidado ahora, ojo, cuidado. Falta que está preparando con cariño Simón Lecea, el capitán, el 15. Y otro hombre a punto de ingresar en el terreno de juego por parte del conjunto de Carlos Pouso. Creo que es X, señor. Cuidado con esta falta que la cuelga. Hay que despejar ese balón. Osondo Padilla. Iker Hernández, que ha tenido otra vez oportunidad en esta ocasión de adelantar al Calahorra. Situación de mucho peligro que consiguió solventar el Zarauztarra. Iker Hernández, que llevó el uy a la grada. Hay que estirarse, hay que atacar. Aimar. No se entendió con Iceta. Y ahora es Raúl el que sale a la carrera. Bien Jaureguizar, bien Jaureguizar. Ivonne Sánchez, que aguantó la tarascada, sonó la bota. Continúa el Guechostarra. Aimar en largo para Carlos Mateus. Íñigo López, que no consigue controlarla.
Y vamos ahora, hay que pillarles a la contra, hay que pillarles. Aingeru Olabarrieta. Disparo lejano, muy desviado. Y ahora es otro hombre del Calahorra al suelo. Simón Lecea, efectivamente. El capitán se va al suelo. Sabedor de que es el siguiente cambio, el cuarto. Cuando está preparado Eki Senar, el futbolista navarro de Barañain, listo, preparado para entrar. Se va el capitán por detrás de la portería de su guardameta. Dan el ok para que el navarro, para el de Barañain, pueda entrar, el número 4. 5 minutitos más añadido, 5 minutitos más añadido. Bigarren gola behar dugu, nola edo ala. Indartxu Mikel. Bermiotarrak berak, baloia jaso, eta hegaletik aterako du. Hugo que se apoya en Aingeru. Hugo se apoya en Aingeru. Pello en el centro del campo. Ivón. Mateus. El bilbaíno que no encuentra el hueco, pero encuentra a Mikel Jaureguizar. Y este Eguiluz. Todo el conjunto visitante. ¡Opa! Saltó el guardameta por encima del defensor. Choque y mala caída. A esto parará el encuentro. Nos iremos más largos en el añadido. Parece que está ok. Susto y nada más. Rubén Cantero, el de Albacete, es el que había recibido ese golpe. Pero ya está. Todos ok. Continuemos jugando. Largo Juan Carlos. Balón despejado. Eki. Muy largo. No la puede controlar Raúl. Y creo que es Aimane el que está ya preparado. Por Eguiluz. Correcto. Correcto. Aimane Gelbat, que sustituirá a Unai Eguiluz. Burumakur Durangarra. Zelaia utziz. Lehenengo baloia ukitzen du buruz, Aimanek. Baloia Bilbao Atletiken área, ingurutik urrundu behar da, bai ala bai, lehen. Izeta eta Inigo López presioan, Aingeru ere hortxe dator. Baloia Luia ondokoak ukitu duela. Eta Nacho Ruiz izango da jokoan jarriko duena. Recuperamos, Pello, Mikel, Pello. Mikel Jaureguizarren falta. Rauli egindako falta. Kapitainaren besoko hartu duen gizona 19ak.
Barandiaranek astinduko du baloia. 27ak. Luze Padillaren eskuetara. Eta honek korrika batean. Carlos Mateusentzat. Gurea da baloia. 45 segundo. Eta gero gigarria, besterik ez. Minututxo batzuk izango dira, bai. Askotxo. Aukera badago oraindik. Garaipena lortzeko. Hugo Rincón. Ibon. Aimane ikusi du bakarrik, Ibonek. Carlos Mateos. Aimane. Ibon. 2 minutos. 5 minutos de añadido. Nos iremos hasta el 95. Aingeru Labarrieta. Ea, zer asmatzen duen oraingo honetan baloia area barrura. Ez da iritsi Peio Canalesek astinduko du hortxe dauka. Peio Canalesek aukera. Gol! 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 Peio Canalesen gola! Bikaina! Ikaragarria! Izugarria! 80. minutuan! Hori da hori gola, bai jauna! Partida gortzen ari zen bazirudien ezinezkoa zela! Sarea zulatzea! Eta barrikakoaren maniobra izugarria bikaina! Gol increíble, impresionante de Peio Canales. Vaya maniobra en el último minuto, en el último momento, cuando parecía completamente imposible romper la meta de Juan Carlos Azón, cuando parecía imposible romper la defensa del Club Deportivo Calahorra. Un balón que se lo cuece, se lo trabaja, se lo cocina él mismo, el de Barrica, el 28, Peio Canales saca un disparo seco, duro, que se mete en el fondo de la red. 2-1. Brazos al aire de Peio Canales, alegría en la grada de Lezama, alegría en la cara del chaval. Y no es para menos. Este gol puede tener muchísimo valor. Banakoa etzen markagailu ona, ez du txilibiturik jo. No ha sonado el silbato. Ya se aceleraba Raúl buscando campo contrario y ahora hará prisas. Ahora quieren llevar la pelota a la meta, al área de Padilla cuanto antes. 2-1, esto se tiene que acabar. Hay que cerrar este partido como sea. Buruz, Nacho Ruiz. Entorpeció a Aingeru Olabarrieta el salto del lateral de Torrent. No es su tarea la defensa, pero suficiente, entorpeciendo el buen remate del número 20. Y obviamente ahora es el de Zarauz, ahora es Alex Padilla el que no tiene ninguna prisa. Ninguna, claro. Nos ponemos bien las medias. Osondo. Presari gabe mutil. Luze. 92,5, 2,5, hay que aguantar, hay que resistir, chavales, el buen trabajo, el buen hacer. Uf, cabezazo. Golpe duro que se ha llevado Rubén Cantero. Carlos Mateus, balón atrás para Iceta. Balón atrás para Iceta, no hay nadie. Aingeru que la cuelga nuevamente. Balón rechazado. Iker Hernández con la espinillera en la mano. Wow. Eta kolpea eman dio jokalariak Padillari. Rauli. Baina epailaren aburuz, ez bata ez bestea. Nervioak orain azken minutu hauetan normala den moduan. Rugbia dirudi hau, metroak irabazten. Nacho Ruiz eskuarekin ukitu duen arte.
Como si estuviéramos viendo el Seis Naciones. Parecía rugby. Y al final tocó la pelota con la mano el jugador valenciano, el lateral izquierdo. Falta favorable, pelota que pondrán en juego los bilbaínos. Claro, Guitamalau, 94, llevamos ya, no queda nada. 94 y 20 segundos, 1 minuto y 40 segundos de aguante, de esfuerzo, de solidaridad entre compañeros. Cuanto más lejos esté la pelota de la meta de Alex Padilla, mejor. Íñigo López al salto. Barandiarán, que la va a poner larga. Mikel Jaureguizar, Hugo Rincón. Cuidado que ataca, cuidado que ataca, cuidado que ataca el Calahorra. Cuidado que ataca el Calahorra. Y será saque de esquina con el tiempo cumplido. Y va hasta el guardameta. Sube Juan Carlos Azón, el tiempo está cumplido. Cerramos esta y bajamos la persiana por esta jornada. Amigas y amigos, va a poner un poco de paz. Eugenia Gil Soriano, porque este córner puede haber y va a haber de todo. Balón al aire, cuidado, hay que despejar ese balón. Pello, fuera. Oh, Sondo Pello. Y Carlos Mateus a la carrera, claro que sí, Carlos. Oh, Sondo, que no hay portero, chuta, que no hay portero, Íñigo. Pello Canales. Cambia de banda. Balón largo. Aymane, hay que cerrar ese balón. Cuidado con ese balón atrás. Va a sonar el silbato. Y se acabó. Agónica victoria, pero victoria del Bilbao Athletic. Garaipena. Sufritutakoa. Y todo el banquillo rojiblanco que se acerca a abrazar a Pello Canales. Lo levantan en volandas. Al 28. Zelako Garaipena. 18. minutuan. Hugo Rinconek aurretik jarri du Bilbao Athletic. 26an Iker Hernandezek banakoa. Sufrimendu asko, ezinezkoa zirudien Calahorraren atea zulatzea. Pero ahí estaba con el tiempo cumplido Pello Canales para, de un zurriagazo, poner en ventaja al conjunto rojiblanco. +3, 69 puntos para los de Carlos Gurpegui. El objetivo cada día más cerca, una jornada menos. Ya solo quedan 5 jornadas para llegar a ese tan ansiado objetivo. Próxima estación, Tudela. Semana que viene frente al tudelano, el Bilbao Athletic. El Calahorra recibirá al Barbastro. Tremendo partido, buen partido, muy serio también del Calahorra, que ha tenido sus opciones. Continuará con 37 puntos el conjunto riojano. Buen regreso a casa para la expedición calagurritana, que aplaude ahora a sus aficionados y aficionadas. Aplausos para el Bilbao Athletic. Hau ez da beste asteburu normal bat izan. Liderrak jokatu du, Bilbao Athleticek jokatu du. Y encima han ganado el filial, los cachorros, los de Carlos Gurpegui. Importante victoria. Reciban un cordial saludo y, como siempre decimos, en esta ocasión lo vamos a cambiar. Todos y todas los que viajéis a Sevilla la semana que viene, con cuidadito en el viaje, que os queremos a todas y a todos de vuelta. Un fuerte abrazo y ya sabéis con lo que tenéis que volver desde allí. Eskerrik asko, datorren astera arte, ondo izan.